Ojo, Aneca, quien nos trae ese tema y con él iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Como siempre llevándolos a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta en enlace con nuestra emisora hermana Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en Radio San José Cúcuta 1160 y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y sigue el debate que no parece cesar, sino más bien parece crecer sobre el tema de la elección de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, la presencia de los factores de oposición en esta nueva directiva y sobre todo la posibilidad de que ella pueda mantener un proceso de transparencia en el proceso electoral. Todos estos elementos pues se suman y van generando cualquier discusión. Una de ellas, la visión de José Gil Yepes, experto politólogo venezolano, quien considera desde sus redes sociales que si nos gusta o no el nuevo CNE, no se puede responder en el plano de las leyes, sino en el plano de la realidad. Desconociendo a la Asamblea Nacional y al CNE, ¿se ha cambiado el gobierno? Manifiesta que no. Entonces habría que buscar un nuevo enfoque, buscando votar para ocupar espacios y cambiar lo que podamos controlar. Es la posición que tiene José Antonio Gil Yepes, politólogo venezolano. Pero escuchen esta visión que tiene en los Estados Unidos el senador republicano Marco Rubio, quien exhortó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a rechazar y no reconocer como legítima la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Nicolás Maduro. La administración Biden no debe caer en esta maniobra, que solo prolongará el control autoritario de Maduro sobre el pueblo de Venezuela. Todos los que están genuinamente preocupados por la libertad y bienestar de los venezolanos deben mantenerse firmes en apoyar las condiciones establecidas por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, ambos electos democráticamente en el año 2015, para resolver la crisis de Venezuela a través de elecciones legítimas, libres y justas en el país, señaló el senador republicano Marco Rubio. Y Michelle Penfold también realiza el análisis. Lo del CNE es un buen inicio. El analista y consultor internacional señaló que la designación de los nuevos rectores abre una nueva ventana, sin acuerdos posteriores de carácter institucional que completen esta negociación del país, pues seguirá siendo inmerso en el marasmo. Esto es lo que ha manifestado el analista experto en política pública y consultor internacional. Indicó que el nombramiento del CNE es un paso positivo que va a requerir de una serie de negociaciones adicionales para rescatar las condiciones y garantías electorales que le permitan elevar la credibilidad al sistema. Y en su cuenta de Twitter señaló que sin duda pues abre una gran ventana a un buen inicio con este nuevo CNE. Bueno, y el tema del salario público y privado es el principal problema económico del país. No estamos de acuerdo con soluciones aisladas que no tomen en cuenta lo señalado por la OIT en cuanto al diálogo tripartito. Esto lo afirma Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, la patronal venezolana, que indica que se debe buscar soluciones desde el punto de vista tripartito al tema económico venezolano. No es solamente el tema salarial, es también la posibilidad de darle viabilidad a las empresas, darle viabilidad al sistema económico venezolano, ahora entrampado en un proceso hiperinflacionario que está determinado a acabar con la producción en el país. Inmigrantes venezolanos llevan 8 días caminando de Caracas al Táchira para cruzar la frontera. Colombia pues ha recibido más de 1,8 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales se calcula que 800.000 se encuentran en una total irregularidad. El grupo de ciudadanos pues llevan ya caminando 8 días hasta San Antonio del Táchira, donde esperaban cruzar el río Táchira y llegar a la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Para llegar a Colombia desde San Antonio del Táchira, pues las personas deben pasar por Villa del Rosario, zona que limita con el norte de Santander, y esta sería la ruta más usada por todos los venezolanos que deciden salir del país ante la grave y crisis situación socioeconómica que está atravesando la República. El economista Jesús Cacique la puso clara. Tenemos la hiperinflación más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. El menor PIB per cápita del continente, según el mismo Fondo Monetario. La mayor tasa de desempleo del mundo, otra vez un dato del Fondo Monetario. Y encabezamos el índice de miseria del mundo de Steve Hankins. Vaya récord de esta revolución, afirma Jesús Cacique, y solicita una inmediata intervención de los diversos factores del país para poder recuperar el sistema económico venezolano bastante mermado durante la administración del gobierno chavista en los últimos 22 años. Y en otro orden de ideas, la vicepresidenta dice que Maduro pretende exportar su modelo a Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió este jueves en horas de la tarde a la protesta de acciones violentas registradas en Colombia y aseveró que Nicolás Maduro pretende exportar ese modelo a su país. Siempre dijimos que la narcodictadura de Nicolás Maduro no solo pues ha generado la más grande tragedia humanitaria para el pueblo venezolano, sino que además pretende exportar su modelo a Colombia a través de sus aliados y amigotes de siempre. No lo lograrán, Colombia es grande. Esto pues es lo que ha expresado Ramírez a través de su cuenta en Twitter. Bueno, y el balance del Foro Penal venezolano sobre la situación de los presos políticos no deja de ser desalentador. En Venezuela, hasta el corte de ayer, había un total de 307 presos políticos, 285 de ellos hombres, 22 mujeres, 181 civiles, 126 militares, 306 adultos y un adolescente. Todavía en Venezuela hay un adolescente preso político, algo que es inconcebible en cualquier constitución y cualquier sistema público en el mundo. Los menores de edad tienen ciertas protecciones constitucionales, pero en este caso el gobierno de Maduro no le ha prestado atención a eso, no le ha parado a eso y ha dejado todavía a un adolescente detenido por condiciones políticas. Y el 50% pues se ha incrementado el ingreso de COVID-19 en el Centro Centinela del Táchira. Tito Zambrano, director del Hospital Central de San Cristóbal, expresó su preocupación por el aumento de pacientes con la sintomatología de COVID-19, aunque indicó que la mayoría que acuden al área de Traide prefiere atenderse en sus casas. Expresó su preocupación, pues aseguró que hay un importante repunte de contagios con respecto a las primeras semanas del mes de abril. Y el diputado asambleísta Marco Aurelio Quiñones ha señalado, ha descrito claramente la condición de Venezuela. No hay gasolina, diésel menos, la electricidad falla diario, muchos ven agua si cae del cielo, la delincuencia y los grupos irregulares gobiernan ciudades y fronteras, las vacunas ahora son armas políticas, Maduro y su corte son ineptos para construir, pero muy hábiles para destruir. Detractores a Yunta de Bueyes, pues la agricultura en Venezuela retrocede siglos por la escasez del gasoil. La escasez de combustible en Venezuela pues ha hecho que la agricultura retroceda 100 años y algunos agricultores retomen el uso de la Yunta de Bueyes en pleno siglo XXI. En los campos hay varios dejando este tipo de tractores porque no consiguen ni siquiera con qué poder utilizar el diésel y poderlos mover. Bueno, es una situación de verdad bastante preocupante, una condición en donde el país vuelve otra vez a los bueyes, al arado con animales, en una condición que de verdad es bastante difícil. Y si continúa la situación así, volveremos al arado con hombres. O sea, que es una de las cosas más primitivas que puede haber en la agricultura en el mundo. Es una situación a la cual nos ha llevado este gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno de facto, un gobierno de destrucción, y ha sido 22 años de régimen chavista en términos generales, que ha provocado este retroceso social, económico, político, cultural en la Venezuela, que hasta hace pocos años era considerada uno de los países líderes en materia económica de Latinoamérica. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcargue de Barranca, departamento de La Guajira.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio de La Guajira. Carlos Jucate y Elmira para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta 1160 amplitud modulada y en Radio Delfín 1060 amplitud modulada, Riohacha, capital de La Guajira. Ante todo un cordial saludo a mis buenos amigos Alan Peralta y Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Y hoy las noticias bastante fuertes, Alan, Nancy, y a todos nuestros radioescuchas, tanto en Facebook Live, Instagram, Twitter y por supuesto por la www.siemprevenezuelaweb.com. Alcalde Pumarejo enfatizó: no nos dejemos robar la felicidad. Hay una organización criminal que alimenta a jóvenes para sembrar la anarquía. 42 años de cárcel para hombre que mató a su hijastra cuando ella defendía a su madre en Medellín. Permitirán paso de insumos médicos al Cauca. Desbordamiento del río Caña acusa una gran inundación en predios de Mingueo. Inteligencia ecuatoriana dilata injerencia de Maduro en protestas de Colombia. Lluvias causan creciente súbita en la zona de captación del acueducto de Riohacha en La Guajira. Manifestantes se unen al paro nacional y bloquean la vía Riohacha-Palomino, a la altura de Camarones en La Guajira. Ejército se tomó las calles de Riohacha para la protección en los establecimientos comerciales. 5 capturados portando armas de fuego en la vía Uribia-Cerro La Teta, muy cerca de la frontera colombo-venezolana. El CETRA capturó a hombre que se movilizaba en un vehículo con 72.3 kilos de alta cocaína. Consternación en Maicao por el suicidio de una niña de 9 años. Fiscalía judicializará uniformados de la policía por homicidios durante el paro. Ataque a balas contra manifestantes en Pereira, 3 heridos actualmente de gravedad. Instituto Nacional de Salud dijo muy claro que ya hay variantes de la británica y brasileña del COVID-19 en Colombia. Gobierno desmiente que haya declarado el estado de conmoción interior. Líderes sociales solicitan un plan urgente de choque en La Guajira para evitar más muertos por el COVID-19. Defensoría del Pueblo se inclina y se activa, sobre todo en los casos de feminicidios en La Guajira. El Junior jugará como local ante el Fluminense en Ecuador. Con éxito, equipo médico del hospital de Riohacha extrae un tumor de 6 kilos de ovario de una mujer. Ex trabajadores de Cerrejón que buscan su reintegro a sus labores se plantaron en Pozo Hondo, en Barrancas, La Guajira. Velatón en Dibuya y Riohacha, Medellín y otras ciudades vivieron otra noche de caos, terror y vandalismo. Gremios del sector académico se unen a la mesa del diálogo nacional. En Envigado habrá centro de vacunación multivehicular. Fondos de inversión en Colombia es el motor para el emprendimiento en el país. Compañías en Colombia destapan cifras de otro trimestre marcado por las restricciones. Obra del maestro Botero podrían subastarse por más de $2 millones. Cosecha cafetera crece y el precio interno crece en récord. Capturan a 3 personas por crimen del capitán Solano. Disturbios, enfrentamientos en varios sectores del jardín botánico en la vía de Antioquia. Duque confirma la Copa América, pero las dudas continúan. Fajardo no aceptó cargo imputado. Antioquia, el cantante defenderá y dejará ya de componer los corridos para el Clan del Golfo. Colombia ya suma 8 días de protesta. Líder ambiental de Jericó fue atacado con arma blanca. Colombia aplicó más de 200.000 vacunas anti-COVID en un día. Policía de Brasil detiene a otro miembro del cartel de Medellín. Cartageneros volvieron a protestar, pero en paz. Murió el reconocido y leyenda del periodismo cordobés Rafael Chica Guzmán. Gobernador de Sucre declara calamidad pública por temporada de lluvias en el Caribe. Selección sub-17 de fútbol de Sucre debutó con victoria ante el Boyacá. En 5 meses han decomisado 45 toneladas de cocaína de alta pureza en el mar Caribe. En 11 allanamientos cayeron los brujos de Cartagena y Bullonga. Polémico, el New York Times en su portada. La policía responde a balas las protestas sobre Colombia. Entre chistes y chanza, Alejandro Riaño se asegura que Álvaro Uribe ordenó al SMAC matar gente. Pastrana culpa a Venezuela y a Nicolás Maduro por las manifestaciones en Colombia. Fito Páez lo dijo muy claro y le pidió a Duque
para la violencia estatal con esta frase: no se jode con eso, señor presidente. Atletas que clasifiquen a Juegos Olímpicos serán vacunados. Ya son 38 colombianos en lista. El periódico inglés El Guardian habilitó WhatsApp para que colombianos envíen sus videos. 6 estaciones de Transmetro fueron vandalizadas tras protestas, en lo que el vandalismo no durmió en Barranquilla. Habilitados 60 corredores humanitarios en el país. Cruz Roja Colombiana hace llamado al respeto por las misiones humanitarias. Santa Marta también tuvo una noche de sosiego y desmanes, desórdenes en varias ciudades en la costa Caribe. Bebés de inmigrantes habrían sido usados en ritos satánicos en Colombia. Ministro de Trabajo abre diálogo sobre temas laborales de los servicios públicos. Artistas costeños alzan sus voces por Colombia. Barranquilla modifica el toque de queda y la ley seca este fin de semana. Barranquilla ha vacunado a 214,000 personas. Hay compromiso para garantizar el suministro de energía y gas, lo dice la empresa Naturgas en el Caribe. Y hasta el momento registra 14,806 nuevos casos de COVID, 388 fallecidos. El dólar se disparó, Alan, 3,846,70. Ministro de Cultura ya tiene listo los diseños del Bellas Artes. Van 18,000 personas vacunadas en Riohacha, La Guajira. Polémico, caos total en la entrega de subsidios de los adultos mayores en Maicao. Más de 3,900 accesos fijos a internet tuvo La Guajira en el año, lo dice la ministra del TIC. Roban en la finca del presidente del Comité de Agricultores y Ganaderos de Fonseca. Montería tendrá confinamiento desde las 5 de la tarde del sábado hasta el día lunes. Comisionado de Paz anuncia encuentro entre el gobierno y el comité de paro. En CRT decretan 3 días de duelo por la muerte del exalcalde Rafael Chica Guzmán. Ministro del Deporte ratificó apoyo total a los complejos deportivos. Petro convoca marcha de 1 millón de personas con artistas de Bogotá. Montería registra un rendimiento de vacunación del 78%. También artistas internacionales se pronuncian sobre las protestas en Colombia. Llegan a Colombia más de 390,000 dosis de vacuna Pfizer. Córdoba Caribe será sede de la fase Caribe de los terceros Juegos Nacionales Comunales. Alza de productos traídos del interior del país atacan con alto nivel de consumo y por supuesto con un precio más del 20% en el Caribe. Peaje de las Flores entre Corozal y Sincelejo fue destruido y vandalizado. Sicarios persiguen a venezolano de 20 años y lo asesinan a tiros en Maicao. No baja el contagio, reportan 63 casos de contagio en una noche y 36 fallecidos en Valledupar. Auditorio Crispín Villazar empezará a recibir pacientes con COVID-19. Fendi Petróleo, en el Cesar aún no hay desabastecimiento de combustible. Confirma la compra de 144 nuevos buses para el transporte público en Valledupar. Algo insólito, comerciantes de Santa Marta se armaron para evitar saqueos en el centro histórico. Falleció la empresaria del turismo Lucy Pae y más de 120 especies silvestres fueron rescatadas por el DACSA en el Caribe. Carlos Ucategui el Miura retornando a los estudios. Bueno, y desde la Guajira Colombo venezolana, Carlos Ucategui nos presentó su primer reporte de la tarde de hoy. Y en Siempre Venezuela, siempre seguimos con más información. El activista que se prepara en Chile para ayudar a reconstruir a Venezuela. Carlos David Carrasco Muro vive entre el activismo y la academia. Residenciado en Santiago de Chile desde el año 2018, trabaja hoy como asistente de investigación en la gubernabilidad en el Centro Regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata del sueño cumplido de este joven caraqueño cuyo compromiso social sostiene que sigue estando en Venezuela. Pues David Carrasco salió de Caracas el 14 de abril y en el día de hoy pues cumple 25 años y la incertidumbre que tiene pues es regresar nuevamente, formarse en Chile y regresar a reconstruir a Venezuela. Bueno, y ese es el sueño de muchos venezolanos que se encuentran actualmente en el exterior y siguen estudiando, y siguen preparándose, siguen desarrollando su carrera profesional. La idea es que al volver al país faciliten este conocimiento para poder darle un giro dramático a esta Venezuela empobrecida por una Venezuela pujante y de desarrollo. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Sabroso este tema del grupo Nietzsche, Entrega,
De verdad que no lo había escuchado, no le había prestado bien atención a la letra y hoy lo hice y es una letra bien bonita. ¿No? Me la gocé, de verdad que sí. Seguimos con las informaciones aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Y más de 6.000 migrantes venezolanos fueron vacunados contra el COVID-19 en Perú. Nancy Arellano, presidenta fundadora de la ONG Bene Activa, agradeció al gobierno peruano por permitir que los connacionales puedan acceder a la vacunación y estén o no en forma regular en el país. Pues 6.523 migrantes venezolanos vacunados contra el COVID-19 en Perú, con edades de 60 y más de 80 años, según las cifras del Ministerio de Salud peruano. Esto pues lo ha reseñado la ONG Bene Activa. El Estado peruano pues tiene un padrón de vacunación de más de 4 millones de adultos mayores que se encuentran actualmente en un proceso de inmunización en todo el territorio nacional. Bueno, y Estados Unidos ha retenido 1.500 millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela. Las autoridades de Estados Unidos han logrado la retención de alrededor de 1.500 millones de dólares provenientes de la corrupción según documentos judiciales. Un reporte del Inter-American Dialogue indicó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado más de 20 acusaciones por delitos contra funcionarios del chavismo, empleados de la estatal Petróleos de Venezuela y contratistas. María Alejandra Márquez, presidenta de la organización no gubernamental Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos, dijo que en el caso del ex tesorero Alejandro Andrade se recuperaron 1.000 millones de dólares. Afirmó que ese dinero no puede regresar a Venezuela porque el país está institucionalmente en pedazos. Dijo que la única manera de preservar esos fondos era crear un fondo especial administrado por el gobierno de los Estados Unidos en el que se proteja de acreedores y se resguarde para cuanto sea posible la reconstrucción de Venezuela. La mayoría de los casos se han presentado en los tribunales federales del Distrito Sur de Texas, en el Distrito Sur de la Florida, donde muchos acusados también tienen bienes raíces y otros bienes inmuebles, así como cuentas bancarias. Márquez pidió a las personas interesadas en apoyar el proyecto de ley de preservación de la responsabilidad por los activos nacionales de 2021, llamar a sus representantes y senadores para solicitarle su respaldo. Y carabobeños con COVID-19 cuentan solo con 270 camas en centros públicos, pues los números son cada día más alarmantes. Carabobo tiene 2 semanas en los primeros lugares de contagio del COVID-19 que se anuncian de manera oficial, mientras que la disponibilidad de las camas en los centros públicos pues es totalmente insuficiente para esta demanda actual. Así lo ha alertado el presidente del Colegio de Enfermería de la entidad, Julio García, tras hacer una evaluación de los 13 instituciones que dependen del Estado y que reciben a pacientes con coronavirus. Bueno, y Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, dio unas declaraciones al portal informativo Efecto Cocuyo, indicando que este CNE tiene la mejor representación opositora de la historia. Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral, aseguró que con el nombramiento de Roberto Picón y Enrique Márquez como miembros del nuevo Poder Electoral, el organismo ahora tiene la mejor representación opositora de la historia. En entrevista a diversos programas, ha afirmado que esta escogencia de las nuevas autoridades del CNE es positiva para el país. En cuanto a los rectores que reconozco los factores democráticos que están dentro de este nuevo CNE. Entre ellos, los nuevos suplentes, tenemos una representación de lujo, con una gran posibilidad de tener garantías electorales para que el venezolano vuelva a confiar en el voto, manifestó. Además, agregó que tenía plena confianza en las capacidades y talentos, compromiso y esfuerzo en la lucha democrática de Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela. Ya desde la costa atlántica, Caribe, no nos dejemos robar la felicidad. Hay una organización criminal que alimenta a jóvenes para sembrar la anarquía. Lo dice el alcalde Jaime Pumarejo. Desde este miércoles las protestas en la ciudad costera de Barranquilla se salió de control. Lo que comenzó de manera pacífica terminó en desórdenes y enfrentamientos con las autoridades, actos que dejaron heridos, captura y destrozos en establecimientos. Al respecto, el alcalde Jaime Pumarejo dijo: no nos dejemos robar la felicidad. Hay una organización criminal en Colombia que alimenta a los jóvenes para sembrar anarquía. Tienen fines y tintes políticos. Y es por eso que debemos tener respuestas contundentes.
Asimismo señaló que la manifestación en la mañana de ayer era liderada por educadores y jóvenes que respetan el orden y lo hicieron de una manera pacífica, pero que al mediodía inició el choque entre la población civil y los uniformados en la Plaza de la Paz. Sostuvo que no pueden impedir la marcha, pero que los hechos dejaron 5 capturados. Igualmente aseguró que menores de edad que están siendo utilizados para cometer actos de vandalismo y terrorismo y necesitamos aislar esos elementos. La policía de Barranquilla tiene que ser implacable contra ello. Cabe anotar que anoche en el norte de la ciudad, varios fueron los establecimientos comerciales que fueron afectados por actos vandálicos. Y ya a nivel nacional vamos a hablar sobre algo muy importante en Colombia, sobre todo lo que dice la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIC. Más de 80 periodistas han sido agredidos en Colombia durante las manifestaciones. La Fundación para la Libertad de Prensa llamó la atención a dirigentes políticos, fuerza pública y manifestantes sobre las agresiones que pretenden impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Durante la última semana de marchas en Colombia se han registrado algunas agresiones a periodistas y medios de comunicación que cubren las protestas, según la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIC. Desde el pasado 28 de abril hasta la jornada de este miércoles 5 de mayo en la noche, más de 80 periodistas han sido agredidos por manifestantes y la fuerza pública. Esta información la dio a conocer en las últimas horas el director de la FLIC, Jonathan Bux, en medio de una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes. Según Bux, la violencia contra los comunicadores y la limitación del ejercicio de su labor en el cubrimiento de estas marchas son actos sin precedentes. Es un hito por el aumento de la violencia contra la prensa, los medios de comunicación en medio de las manifestaciones. Es una situación sin precedentes que deja claramente un mensaje totalmente inequívoco: impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales, dijo en medio de la plenaria. Y es, según el director de la FLIC, que hasta ahora, durante la semana del paro nacional, hemos documentado 81 agresiones a 88 periodistas, 40 de estas agresiones por integrantes de la fuerza pública como el SMAC y la Policía Nacional. En este sentido, el presidente de la FLIC, Bux, resaltó que la preocupación en estos casos no solo se da por agresiones físicas, sino por la limitación para poder ejercer el libre acceso a la información pública y a su labor. Aquí tenemos casos en donde hay videos y material que prueban totalmente, de manera muy suficiente, que sí hubo detenciones arbitrarias, donde les han borrado el material, le han apuntado a la cara, y hemos tenido casos graves en Medellín y en Duitama, en Boyacá. Funcionarios y administraciones no están entregando actualmente la información que solicitan los periodistas. También nos preocupa las limitaciones, es la señal de internet. Según el último reporte publicado en la página de la FLIC, entre el 28 de abril y el 3 de mayo se registraron 32 agresiones, 5 detenciones, 7 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones ilegales, 5 acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a la infraestructura, 2 amenazas, 2 hostigamientos, una estigmatización, una exclusión y 3 casos de negación al acceso de la información. En ese documento también destacaron que la mayor parte de las agresiones contra los comunicadores periodistas tuvieron lugar en Antioquia, donde hubieron 10, en Bogotá 19, en el Valle del Cauca 9, en Risaralda 4 y en Santander 4, donde se han presentado más expresiones ciudadanas. Y el principal agresor sigue siendo el Estado. 62% de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales. La FLIC detalla que en estas intimidaciones de las que han sido víctimas los periodistas durante las protestas y que corresponden a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios son ataques dirigidos para intimidar, generar miedo y censurar, por supuesto, a los medios de comunicación. Además, que los comunicadores que son mayormente atacados por las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes. Bush recordó que en el marco de las protestas la prensa cumple totalmente con una función esencial, que es recabar, difundir la información de lo que está sucediendo, y es la información que realmente todos podemos recibir para conocer con mayor precisión lo que está pasando. Agregó, ya al final, que la fuerza irracional utilizada contra la prensa no resuelve los conflictos, que por el contrario, solo el hecho de no garantizar el trabajo de los periodistas es tomar el camino antidemocrático. Por estos motivos, la Fundación para la Libertad de Prensa ha solicitado al presidente Iván Duque Márquez, al ministro del Interior, así como a los convocantes del paro, los dirigentes,
público de los movimientos sociales, partidos, sindicatos, gremios, a rechazar públicamente la violencia contra los periodistas y no promover señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Habilitados 60 corredores humanitarios en el país. Lo dice la gente de la Defensoría. En el Caribe, en Bolívar, se dio paso por carreteras al oxígeno, alimentos, medicinas y combustible. La Defensoría del Pueblo informó este jueves en un comunicado que se han logrado instalar 60 corredores humanitarios en 17 departamentos con el fin de permitir el paso de las comunidades al personal médico y herido, así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicina y combustible, según reportes reales de lo que está sucediendo en Colombia a este momento. Ya en la frontera colombo-venezolana, ayer en La Guajira, Maicao, caos en la entrega de subsidios a los adultos mayores de la ciudad fronteriza. Las aglomeraciones comenzaron en la madrugada cuando los adultos llegaron a reclamar su turno. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos en una situación que se volvió intolerante, ya los que los beneficiarios de los subsidios reclaman molestos su turno según el pico y cédula. Los adultos mayores expresaron su inconformidad por la cantidad de personas aglomeradas y el desorden por la precisión de la hora para repartir las fichas, lo que fue considerado por ellos como un abuso y una falta de respeto con la tercera edad. Expresaron además que solo se reparten poco más de 120 turnos, cuando la cantidad de personas programadas para reclamar el bono es muchísimo más cada día según el calendario oficial. Tiburcio González, uno de los afectados, dijo que mucha gente, o casi la mayoría, viene de lejos desde las 3 de la mañana para tomar una ficha exponiéndose a que lo atraquen y gastando la plata que no tienen y no encuentran el turno. Ante la protesta de los adultos mayores por el caos, la irresponsabilidad y el poco orden para la entrega de los bonos, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, la que arrestó a un ciudadano acusado de haber conformado el cartel de los bonos y quien, según se denuncia, por varios beneficiarios cobraba 20.000 pesos para separar un turno o bono. El problema lo origina el hecho que para pagar por lo menos a 400 personas diariamente solo se han asignado un solo punto de entrega, que es en la carrera 9 entre calles 12 y 13 de la zona bancaria de la ciudad fronteriza. Desde hace varios meses los beneficiarios han solicitado a la coordinación del programa Colombia Mayor que asigne varios puestos para evitar estos problemas, pero aún no han encontrado eco en la administración municipal. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela. Bendiciones. Bueno, y fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, El Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y Venezuela tiene los cuerpos policiales peor pagados del mundo. Venezuela pues tiene estos cuerpos policiales peor pagados del mundo de acuerdo a un radiograma con el número 0034 emitido por el viceministro integrado de la policía, filtrada por los medios de comunicación. A través de este documento pues se pudo conocer los aumentos salariales de los cuerpos estatales y además municipales ajustados a la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.622 a propósito del incremento salarial decretada por la administración de Nicolás Maduro. Bueno, y el senador Bob Meléndez se suma a la lista de parlamentarios norteamericanos que han rechazado la conformación del nuevo CNE. Menéndez asegura que el CNE carece de credibilidad al surgir de la Asamblea Nacional Chavista. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, emitió un comunicado conjunto con el también senador demócrata Dick Durbin, en el que asegura que el nuevo CNE carece de credibilidad al surgir de la cuestionada Asamblea Chavista. Como se temía, dice, el desmantelamiento de la última institución democrática en Venezuela le ha proporcionado al régimen nuevas formas de impedir elecciones libres y justas mediante la instalación de una mayoría de partidarios del régimen en una comisión electoral que carece de credibilidad necesaria para su inicio, expresó en la declaración conjunta. Los senadores recordaron que Estados Unidos, junto con otros 80 países democráticos, han rechazado rotunda y repetidamente las elecciones legislativas fraudulentas del régimen de Maduro, así como la consiguiente Asamblea Nacional ilegítima y sus acciones. Con Venezuela cayendo en picada aún más como Estado fallido, se necesita urgentemente una solución integral para abordar la crisis humanitaria provocada por el régimen y así restaurar la democracia. Y las dos opciones que tiene la oposición tras el nombramiento del nuevo CNE, según Michel Penfort, el analista político considera que la oposición venezolana pues tiene dos opciones luego de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Por parte de la Asamblea Nacional electa en el 2020, el CNE es una
concesión unilateral del chavismo. Ahí no hay mucha negociación. Le otorga porque para ellos es mejor darle cabida a figuras relevantes y abrir el tema internacional. La oposición debe pues decidir ahora si queda inerte en el interinato o si está o toma el riesgo. Bueno, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, también se pronunció al respecto. Publicó un comunicado en el que expresa su respaldo a la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Califica este paso como un paso importante en la difícil pero necesaria tarea de recuperar la confianza del voto y la garantía de los procesos electorales del país. Su presidente, Ricardo Cusano, pidió al nuevo ente electoral que no se quede solo en el nombramiento, sino que se avance en la adopción de garantías para las elecciones con condiciones democráticas. Y para Arias Cárdenas, el reconocimiento del nuevo CNE es una victoria a Nicolás Maduro. Este reconocimiento del nuevo CNE es una victoria al presidente Nicolás Maduro y de su equipo de gobierno. Esto es lo que ha asegurado Francisco Arias Cárdenas, embajador de Nicolás Maduro en México. A través de su cuenta en Twitter, el exgobernador del Zulia y ex candidato presidencial destacó que se trata también del resultado de hacer política con inteligencia y con sentido de historia. Bueno, y vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso, volvemos acá con Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero antes de irnos a la pausa, queremos agradecer en esta primera hora a Radio Delfín 1060M, al Control Master Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui por participar. Bueno, empezamos entonces esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace triple enlace que nos lleva a Aruba, que nos lleva también a Cúcuta y a otras partes de Colombia, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, como siempre, con todo cariño y todo respeto para toda nuestra audiencia. Y sobre todo saludando a toda esta gente que nos permite contactar y llevarles a ustedes la mayor información. Bueno, el diario Tal Cual publica hoy una información con varios especialistas del país sobre el tema de la crisis petrolera y señala que la crisis petrolera y la pandemia contrajeron la economía venezolana un 33.7% en el primer trimestre del año. Es decir, en solo los 3 primeros meses del año en Venezuela se ha logrado una contracción del aparato productivo tan grande que ningún país de Latinoamérica lo ha podido superar y mucho menos varios países del mundo, ni siquiera Haití. Venezuela ha contraído más su economía por la crisis económica y por la pandemia que cualquier país del mundo. Señala también que la crisis de la actividad petrolera y los efectos de la pandemia provocaron esta caída de la economía. En comparación con el mismo periodo del año 2020, reveló una estimación del Observatorio Venezolano de Finanzas. Por otra parte, José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional Legítima, señaló que la economía venezolana volvió a registrar una recesión por impacto de la crisis petrolera en sectores como transporte y servicios, entre otros factores como la pandemia y las medidas adoptadas por Maduro. El sector petrolero cayó 33,6% durante el primer trimestre del 2021 en comparación a este primer trimestre del año 2020, lo que viene acumulando una destrucción casi total del aparato productivo en Venezuela. Una condición que también señala y afecta al sector del campo, en donde se registró una escasez de diésel que ha afectado significativamente la operatividad de los sectores productivos. A finales de abril se perdieron 20 millones de kilos de alimentos en un país que está pasando hambre. Y esto es lo más terrible de todo esto. 20 millones de kilos de alimentos se perdieron en una Venezuela que sigue pasando hambre, según la estadística de Fedeagro. Y Domingo Sifontes, en este trabajo preparado por el diario Tal Cual en su versión digital, señala que la escasez de diésel ha parado camiones que transportan mercancías hasta por 5 días y ahora la gasolina nuevamente está escaseando de manera importante. También, de acuerdo a Conindustria, el 78% de las empresas del país en Venezuela tienen problemas para abastecerse de diésel. A su vez, 47,8% admite que ha perdido ventas y 40,9% reporta faltas de personal por escasez de combustible. Y el paro de transporte en ruta Caracas-La Guaira se registra en las horas de la tarde. Conductores de las líneas que cubren esta importante ruta indicaron
que reclaman el aumento de pasajes en un mínimo de 1.500.000 bolívares y un plan de suministro de gasoil que garantice la operatividad de todas estas unidades. Pues este paro de transportadores se empezó a realizar a partir del día de hoy. La paralización del servicio que se inició el 5, pues ha creado un caos en esta movilización de cientos de barguenses que laboran en la ciudad capital y cuyo medio de transporte pues son los autobuses públicos. Bueno, y Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2015, enfatiza que refinar la cantidad de diésel que demanda la economía venezolana requiere aumentar la actividad petrolera que en el 2020 retrocedió casi 80 años por la destrucción de la industria y las sanciones de los Estados Unidos. Según la OPEP, Venezuela produjo en el primer trimestre un promedio de 513.000 barriles diarios, mientras que PDVSA reportó una producción de 533.000. Ambas cifras representan un aumento del 26% y de 18% respectivamente en comparación con el cuarto trimestre del 2020. El economista Domingo Sifontes precisó que el sector público se contrajo 74,3% a pesar del aumento salarial del 288% decretado el 1 de mayo por el gobierno de Maduro. Los trabajadores ganan salarios que no superan los $10 mensuales, monto que se requiere para cubrir la alimentación mínima de un día. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre tenemos a nuestro primer invitado, a José Gregorio Cañizares, el Chemo, quien es secretario general de Hospitales y Clínicas en el estado Zulia. Bienvenido, Gregorio, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bienvenida, licenciada. Por aquí estamos. Dígame, ¿en qué le puedo responder? Quisiéramos saber tu visión, José Gregorio, sobre el sector salud. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué condiciones está el sector salud en hospitales y clínicas del estado Zulia? Yo te voy a hablar de todos los hospitales en general. Los hospitales en general estamos en crisis. Esto está grave, gravísimo. Aquí no conseguís nada, nada para pacientes. ¿Cómo está enfrentando la gente el tema de la pandemia, el tema del déficit de recursos que tiene el sector salud? Con amor a Dios. Con amor a Dios, porque la cosa no es fácil. La situación no está fácil. Esto está cada día más difícil, sobre todo aquí en Maracaibo. Hemos visto lamentables escenas en donde se observa cómo se está trasladando a pacientes de COVID en las escaleras, prácticamente arrastrando los cadáveres. Esta condición, pues, Chema, ¿cómo impacta al sector laboral, a los trabajadores que están enfrentados a esta realidad? Esta realidad es delicada porque tener que bajar pacientes por las escaleras, arrastrándolo, como lo dijo usted ahorita, no es fácil, ¿oyó? No es fácil, está difícil esto. Y decir uno esto es mentira. Es mentira para las autoridades del gobierno. Entonces, lo que uno... Una cosa, Chema, pero no hay por parte del gobierno ninguna reacción frente a las solicitudes que ustedes hacen. Sí hay respuesta. El que diga algo o denuncie algo, arremeten contra él, hermano. Aquí el que hable algo, el que diga algo, que opine contra el gobierno, está en la paila. La paila de los gallitos. El Zulia es uno de los estados en donde se ha observado la mayor cantidad de personal médico fallecido por el tema del COVID-19. ¿Cómo describes tú esta condición, esta situación? Bueno, describo es que no hay los preventivos, los auxilios para prestar atención a los médicos también enfermos, porque los médicos son seres humanos. Yo tenía una visión cuando niño, cuando chamo, pues, que yo creí que los médicos no se enfermaban ni se morían tampoco. ¿Me entiendes? Y en este momento de crisis humanitaria y el problema de la pandemia, ¿cómo califica usted esa situación de que los médicos también se mueren? Mi amor, que aquí no se salva nadie. De esta pandemia aquí no se salva nadie. Yo en estos días criticaba y yo decía,
se muere Sutanito, se muere Perencejo, se muere aquel, se muere esto. Y yo he visto autoridades del gobierno que ahí están para terror. Bueno, pero Chema, ¿y esto no impacta a los directores de los centros de salud, al director de salud del Estado, a las autoridades del Ministerio de Salud? ¿Esto de verdad para ellos no es preocupante? Déjeme decirle que, ¿qué se cree usted? ¿Qué se está creyendo usted? Que los médicos no se están muriendo aquí como arroz partido. Lo que pasa es que la situación que uno está viviendo es difícil, pero aquí son cantidades de médicos que se mueren, ¿oyó? Bueno, ¿y desde cuándo, para poner un ejemplo y contextualizar esto, desde cuándo no recibe, por lo menos los hospitales, los trabajadores de los hospitales, dotación para el COVID-19? Bueno, ya esa es una parte que yo no te la puedo describir, porque eso lo manejan hasta políticamente, ¿me entendéis? Eso lo manejan más políticamente que asistencial, porque no es fácil. ¿Y los están controlando de alguna manera con estos grupos de defensa de la revolución? ¿A ustedes los están controlando? El control que tenemos es que si tú hablas algo, el gobierno, vuelvo y te repito, va a ir para la paila de los gallitos, la paila caliente, porque no es fácil la situación. Esto es difícil, dificilísimo lo que se está viviendo aquí. Y no sé, mi esposa fue ahorita al abasto y compró 2 paquetes de harina, no sé en cuánto lo compraría. Medio kilo de queso, 5 millones y pico. ¿Me entendéis? ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador del sector salud en el Zulia? Bueno, el mismo que tenés a nivel nacional, un medio kilo de queso, medio kilo de queso te viene saliendo, ya te voy a decir que se me fue la imagen. Medio kilo de queso, 10.000 bolívares. Millones. Medio kilo. No, olvídate de los millones ahorita. Aquí los millones volvieron a desaparecer. Aquí te venden 10.000 bolívares de queso. ¿Qué tal? Bueno, José Gregorio, finalmente, ¿cuál es para ti la situación que se ve a largo plazo en este tema? O sea, ¿habrá alguna solución para poder enfrentar y mejorar el sector salud en Venezuela? Sí, claro que sí. Me va a disculpar la expresión, estoy hablando con una persona educada y decente. Esto se va a superar cuando el pueblo se arreche, cuando nos arrechemos y salgamos a la calle a defender nuestros derechos, podemos defender algo. Pero no se justifica esto. Bueno, muchas gracias, José Gregorio. José Gregorio Cañizares, el Chemo, quien es representante del sector salud en el estado Zulia. Muchas gracias, hermano. Así es, y estamos a tu orden, a usted y a la licenciada. Cualquier información que me necesiten, ustedes pueden llamarme a este número, 0414-640-3808, igual el mismo chat y eso, ¿me entiendes? Y aquí nos estaremos conversando. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y en Carabobo, el Sindicato de Educadores exige las vacunas contra el COVID-19 y salarios dignos. El presidente del Sindicato de Educadores de Carabobo, José Gregorio Medina, solicitó un plan de vacunación para todo el sector educativo, pues señaló que no cuentan con equipos de bioseguridad. Cuando les corresponde ir a las instituciones, pues no tienen seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, ni servicios funerarios. El presidente del sindicato, Medina, solicitó este plan de vacunación anti-COVID para todos los trabajadores del sector. Dijo que no cuentan con este tipo de equipos. También señaló que los educadores en Carabobo están desatendidos y pese a las reiteradas solicitudes en las diferentes mejoras salariales y laborales no reciben respuesta de las autoridades en materia educativa. Nancy, y sigue Nicolás Maduro impresionado con Steven Seagal, ¿no?
De verdad que lo ha manifestado en cuanto foro y reunión está. Ha dicho que ha sido gratamente impresionado y que ha sido una experiencia de amor la que ha tenido con Steven Seagal. Ha sido impactante. Claro, ver un tipo primero más alto que él y más gordo que él. O sea, eso lo debe ya. Creo que también él medía su estatura. Dicen que Nicolás Maduro se volteó a ver a Cilia y le dijo, ve Cilia, no estoy tan gordo. Y ese es el tema. Un presidente que está enamorado de la farándula, que tanto critica a la vanidad y resulta que él es el primero que cae en este tema. O sea, uno no puede escupir para arriba porque la saliva le cae encima. Y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que en las protestas registradas durante el primer trimestre, los derechos laborales fueron los más exigidos. Hay una legítima lucha laboral y fue el derecho más demandado en los primeros 3 meses del año. La principal preocupación de los venezolanos sigue siendo garantizar los derechos laborales y los servicios básicos para una vivienda digna, expresa el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social a través de su cuenta de Twitter. Al respecto detallan que de las más de 1.506 protestas documentadas durante los primeros 90 días del año, 1.144 de las manifestaciones estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa 76% del total de las exigencias registradas en el periodo. Y presos secuestran a policía en el retén de Cabimas. A través de su cuenta oficial en Twitter, el Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que los detenidos del retén de Cabimas tomaron como rehén a un funcionario policial para exigir el suministro de agua y además de alimentos. Sí, pero tenemos la información completa. Este funcionario fue liberado. Los mismos presos grabaron el video y dijeron que habían logrado el compromiso del gobernador del estado Zulia para la solución a su problema. Recordemos que los presos tienen 4 días sin agua en el retén de Cabimas y tienen también 4 días sin alimentos, presuntamente porque la Guardia Nacional impide el paso y la apertura de estos servicios en esta zona como una manera de responder a los grupos que están allí detenidos por la muerte de un guardia nacional ocurrida en un atentado realizado en el estado Zulia. Pero escuchemos la versión de los propios presos en el acto de entrega de del policía que había sido retenido. Bueno, mi hermano, aquí tienen, ¿ves? El comisionado López se le está haciendo entrega al comisionado Villamil, confiando en la palabra del secretario de Seguridad del Estado Zulia, de Ricardo Lugo, y del general de la SODI, y de Sol 4 de la Policía del Estado Zulia, que mañana se va a normalizar todo, tanto como para que nos pasen el agua y nos pasen la comida, que es lo único que estamos exigiendo. Aquí está el comisionado, sano y salvo, se lo estamos haciendo entrega al encargado de aquí del retén de Cabima, que es el comisionado Villamil, junto a sus policías de guardia. Entonces, mi hermano, ahí tiene. Una palabra se cumple con una palabra. Esto es todo, mi hermano. Espero que ustedes nos cumplan a nosotros también. Bueno, pero es terrible la situación. Así que cumplir, porque si no les cumplen, la situación se complicará. Pero es que yo no sé si pudiste chequear bien el video, pero ahí se observa un retén deteriorado, primero en infraestructura. Ahí no hay mayor medida de seguridad. Ahí los presos salieron. Ahí salen como si estuviesen en la casa. El preso salió fuera del retén para entregar a esta gente con otros presos. Y fíjate, y al frente hay una vivienda normal, común y corriente, de un ciudadano común y corriente. O sea, un retén sin las mínimas condiciones de seguridad. De seguridad. Eso es una parte de lo que se vio, pero también se vio la enorme necesidad de estos detenidos que han pasado 4 días sin agua en una de las zonas más calientes de Venezuela. 4 días, como lo es Cabimas. Cabimas es una de las zonas más calientes de Venezuela. Y sin comida. Porque enfermos también, ¿no? Y enfermos, 112 enfermos de tuberculosis que hay en ese retén de 1.100 y tantos detenidos. Es decir, prácticamente el 10% de la población está enferma de tuberculosis. Eso habla de lo que es la realidad del sistema venezolano. Un sistema que para él sus presos son personas de depósito, tiradas allí a su buena suerte. Porque la única manera de que estos presos puedan comer en ese retén es porque los familiares le llevan la comida.
Si no, no hay manera de comer porque no hay recursos, no hay posibilidades para poder atender a esta población. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, el tema Solita de Neila, quien ha cantado durante este tema, pues su expresión artística, y es un tema de verdad innovador en cuanto a la producción y la presentación. Seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, en este triple enlace que tenemos con las nuevas incorporaciones en nuestra señal en Aruba 91.5 FM estéreo y también con nuestra emisora hermana La Voz de la Gran Colombia. Estados Unidos señala durante la tarde de hoy de manera oficial a través de su Departamento de Estado lo siguiente: este CNE es escasamente equilibrado e insiste en una solución integral. Estados Unidos considera que la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la cuestionada Asamblea Chavista no sustituye una negociación integral que lleve a elecciones presidenciales y legislativas libres. El objetivo de los Estados Unidos, según el Departamento de Estado, es una Venezuela pacífica, estable y democrática. Un Consejo Nacional escasamente más equilibrado no sustituye un proceso integral que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, las cuales deberían haberse realizado hace mucho tiempo, dijo un vocero del Departamento de Estado. El portavoz subrayó que la prueba real de que el Consejo Nacional es un desempeño para garantizar el derecho de los venezolanos es elegir libre y justamente a sus líderes, no solamente la composición del Consejo. Reiteró que es competencia de los venezolanos decidir si este nuevo CNE contribuye al objetivo de lograr una Venezuela pacífica, estable y democrática. Además, el Departamento de Estado norteamericano esta tarde ratificó que el objetivo fundamental de la administración Biden-Harris sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Le compete a los venezolanos, no a los Estados Unidos, decidir si se realizan las negociaciones con Maduro hacia el objetivo de una transición democrática pacífica mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Finalmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que está comprometido de trabajar multilateralmente para aumentar el consenso internacional a favor de las elecciones libres en Venezuela. Estamos trabajando con nuestros socios y aliados para aclarar que la única solución a esta crisis es una negociación que conduzca a un resultado democrático, manifestaron los voceros del Departamento de Estado. También se debe señalar que el Partido Acción Democrática ha indicado a través de su vocería oficial que le anima la responsabilidad histórica de implementar un mandato unificador que le permita al partido restaurarse y mediante el reencuentro de su militancia liderar el cambio que requiere el país. Así se ha pronunciado el Tribunal de Ética Partidista de Acción Democrática, quien ha manifestado que en las redes sociales ha circulado un borrador de sentencia elaborado por esta instancia partidista que ha generado una gran expectativa. Considerando que vía Twitter se han producido respuestas de los afectados por este proyecto de sentencia, desconociendo la existencia del Tribunal de Ética Partidista de Acción Democrática. El Partido de Acción Democrática está dispuesto a la unidad. Recuerdan ustedes que el partido ha sido dividido por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le ha entregado el control del partido a una facción dentro de Acción Democrática frente a la otra liderizada por Henry Ramos Salud. Lo cierto del caso es que el Tribunal de Ética hace sus votos para que el Partido de Acción Democrática vuelva a reunificarse en el criterio de la necesidad de cumplir una labor importante para el desarrollo de la democracia en Venezuela. Y Diosdado Cabello ratifica la detención del general Ovidio Poggioli. Diosdado Cabello, el diputado oficialista electo el pasado 6 de diciembre y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, confirmó la detención del general retirado Ovidio Poggioli y Sedán Abudey, quienes fueron arrestados cuando intentaban cruzar una trocha fronteriza en el estado Táchira a finales del mes de abril. Sobre el mencionado audio, el exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar expresó
que ese archivo existe y en él, además de críticas del sumo pontífice, pues se reprocha la actitud de la oposición y a su juicio pues se hace ver como la única persona que tiene el coraje para llevar a cabo los objetivos planteados de cambiar la administración del país. Previamente, Cabello notificó la detención de este militar presuntamente vinculado con la llamada Operación Gedeón. Bueno, pero ya va. Vean ustedes cómo funciona el tema de la justicia en Venezuela. A 2 generales de la República, mayores de 70 años, no son unos jovencitos, son mayores de 70 años, los detienen en una trocha cuando aparentemente volvían de los Estados Unidos. Se los detienen. Ningún medio oficial, llámese Fiscalía General de la República, llámese Ministerio de la Defensa, llámese organismo público, ha señalado la detención de esos funcionarios. O sea, han pasado más de una semana detenidos y todavía no ha habido ningún pronunciamiento, a pesar de que las leyes de la República dicen que una persona no puede estar detenida más de 72 horas sin que se le formule una acusación formal. Y esa acusación no existe. Y ha sido Diosdado Cabello, que no tiene función judicial alguna, no tiene jurisdicción en el país alguna, quien se ha pronunciado sobre la detención del general Ovidio Poggioli y su acompañante. Esto es triste. Esto nuevamente demuestra que quienes manejan los hilos del poder no son los representantes de los equilibrios de poder, es decir, el poder judicial, ni mucho menos las autoridades policiales, sino que es un político, un hombre que ha sido señalado con diversos casos de corrupción, quien ha anunciado la detención de estos personajes. Así es como los venezolanos nos enteramos de esto. Tienen más de 7 días detenidos. Si la ley se aplicara en Venezuela, estas personas estarían en libertad, porque el fiscal, ninguna fiscalía, ni la fiscalía civil, ni la fiscalía militar han generado pliego de acusaciones en contra de ellos. 72 horas era lo máximo que podían estar retenidas estas personas y llevan más de una semana detenidas y hasta ahora oficialmente, entre comillas, se sabe que están detenidos porque lo dice Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Esto es el país que tenemos, este es el país, este es Venezuela. Díganme ustedes cómo funciona el equilibrio de poderes así. No hay independencia. Y si no hay independencia de poderes, todo el país se pliega al mandato de la cúpula chavista, que es la que coordina, dirige, maneja, manipula, acusa, señala, mete preso, saca, decide con formaciones de organizaciones de la sociedad civil, la cúpula chavista. Entonces, ese es el país que tenemos. Y en Aragua, los usuarios reportan fallas eléctricas en Maracay. En al menos 6 sectores del municipio Girón, en el estado de Aragua, pues se presentan fallas eléctricas desde la noche del miércoles. Fuertes fluctuaciones del voltaje se presentaron, generando así las fallas en el suministro eléctrico en al menos estas 6 comunidades del municipio Girón. Los residentes afectados pues manifiestan que aún hasta en horas de la tarde no han recibido el servicio eléctrico. Bueno, y tenemos otro video. Se trata de la situación de la experiencia de un migrante venezolano que apoya de alguna manera pues lo hecho por el gobierno de Colombia en materia migratoria. Recuerden que desde ayer se implementó el estatuto temporal de protección a los venezolanos y este estatuto tiene bastante impacto significativo. Pero escuchemos la experiencia de este migrante venezolano en relación al tema de su permanencia en Colombia. Hola Colombia, mi nombre es Luis Ernesto Betancourt y tengo aproximadamente 4 años y medio en este hermoso país. Me he podido desarrollar en la carrera de realizador audiovisual y realmente ha sido un viaje maravilloso. He podido conocer casi toda la geografía colombiana, todos los pueblos alrededor de Bogotá, pueblos costeros y ha sido una experiencia genial. Palabras como chimba, parce, man ya forman parte de mi vocabulario y me encanta. Y realmente lo que más me ha gustado de este viaje asombroso es que he podido intercambiar saberes con otros compañeros realizadores audiovisuales colombianos y entender su realidad y que ellos de alguna manera puedan entender la mía y encontrarnos y fusionarnos sobre todo para poder crear. Realmente la he pasado genial. Gracias Colombia.
Bueno, una experiencia de un venezolano, una experiencia exitosa que corresponde a la mayoría de los venezolanos en este país. La mayoría de los venezolanos vienen a trabajar, a producir, a hacer patria, a construir no solamente su futuro, sino también ayudar a Colombia a crecer económica y socialmente. Y ese es el aporte que la migración venezolana le está haciendo, y es un aporte que sin duda alguna será muy valioso para las próximas generaciones de colombianos. Y Steven Seagal recorrió Canaima bajo el auspicio del chavismo. Maduro habló sobre la visita del actor en la localidad y bromeó con Seagal trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico llamado Nico Maduro Tumbar. Ese es el nuevo proyecto. Así lo ¿Cómo se llama? Nico Maduro de Tumbar. Está separado así lo denominó ese proyecto cinematográfico. Pero Nico, o sea, lo que yo interpreto de lo que dice el señor Steven Seagal es que ya está listo para tumbarlo. Así es el proyecto. ¿No será que hay una mala traducción? No hay una mala traducción. Dios, pero sí, Nico Maduro de tumbar. Ah, o sea, que está listo para tumbarlo. ¿Por qué cree que le llevó la espada? Bueno, pero ya va. Ojalá este señor Steven Seagal no se nos transforme en el Diego Armando Maradona que le hace falta a Maduro. Por Dios, porque Maduro tenía un señor llamado Diego Armando Maradona, que este señor le hacía propaganda al gobierno de Maduro por todos los lados y parecía fanático, y dice que si Venezuela iba a la guerra con Colombia, él iba vestido de uniforme venezolano. Bueno, a su muerte se descubrió nada más y nada menos millones y millones de dólares en transacciones comerciales que el señor Diego Armando Maradona manejaba en nombre de una empresa italiana como intermediario necesario dentro de este proceso. Así Maradona se ganó unos cuantos millones de dólares. Hay algunas deudas por ahí todavía vigentes que están reclamando los herederos de Diego Armando Maradona y le están pidiendo al gobierno de Maduro que les pague ese dinero que le deben por los contratos de representación. O sea que no era tan motivadora la presencia de Diego Armando Maradona. Era un simple negocio comercial. Y Steven Seagal parece que va por la misma línea. Sí, es que está auspiciado por el chavismo. Para esa visita está auspiciado. Quiere decir que ahí está ya el punto clave. O sea que este Seagal encontró un meloncito sabroso, un patillazo. Sí, ahí están las imágenes también proyectadas ya de cómo están ellos chocando su mano para ese nuevo encuentro, ¿no? Claro, pero lo cierto es caso es que si, como dicen aquí en Colombia, tiene patilla, pues come patilla, ¿no? Y al que da papaya, sí, con puñito y todo, ¿no? Eso es bien. Con puñito y todo. Bueno, Steven Seagal, otro que viene a aprovecharse y raspar la olla en Venezuela. Y en otro orden de ideas, el general retirado de las FAN denuncia intento de robo en su casa en Caracas. El general de las FAN y expreso político Ángel Vivas hizo la denuncia a través de su cuenta en Twitter este jueves 6 de mayo, el intento de robo que habría ocurrido a la 1 de la tarde aproximadamente. Bueno, fíjense ustedes, Movimiento Libertario Cívico Militar de la Línea del Medio ha manifestado que han asumido la responsabilidad de un artefacto explosivo hallado en las instalaciones de la Fiscalía Pública de San Antonio. Este es el primer artefacto para solicitar de manera inmediata la renuncia de todos los fiscales públicos de los estados andinos, ya que los mismos no son más que instrumentos de la narcodictadura contra el pueblo venezolano. Esta organización, Movimiento Libertario Cívico Militar de la Línea del Medio, anunció que a Venezuela y al mundo que hemos iniciado la guerra contra Nicolás Maduro y todo su entramado criminal, a los que suman las instituciones judiciales altamente corruptas. Anuncian que han ayudado al tirano de diversas maneras otras organizaciones, pero ellos las van a enfrentar de alguna manera. Utilizarán varias medidas de acción en contra de estas personas que ayudan al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué es lo que estoy leyendo acá? Un comunicado de un grupo paramilitar que afirma representar la oposición ruda, la oposición dura contra el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que señala aquí. Sin embargo, pues ellos afirman haber colocado un explosivo en la Fiscalía en San Antonio del Táchira
pero este fue desactivado aparentemente por la Fuerza de Seguridad del Estado del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Una situación que empieza a preocupar también, ¿no? Y en Portuguesa crean una plataforma digital para asignar diésel a productores agrícolas. El criterio del director del Desarrollo Económico de la Gobernación de que no todos siembran en la misma época ni en la misma cantidad de hectáreas y por ende no todos necesitan un tambor de gasolina a la vez. Pues con la constitución de una nueva plataforma digital, a la que desde ya denominó Combuspor Agrícola, intenta pues el gobierno de Portuguesa gestionar la distribución justa del diésel, momentos en los que los trabajadores del campo pues denuncian esta escasez y el crecimiento del mercado paralelo que cotiza el tambor en 200 litros de gasoil hasta $150. Bueno, Data Analysis insiste en asegurar que el 75% de los venezolanos quiere votar. Y si es de esta manera, interpreta en el análisis, la oposición pudiera asegurarse hasta el 70% de las gobernaciones. Aseguró que Falcón tenía chance, Henry Falcón, tendría chance de ganar, y en diciembre que la mesita sorprendería, es decir, que habría una posición bastante contundente por parte de los factores de oposición, siempre y cuando exista el criterio de unidad. Esto es lo que analiza de alguna manera la organización investigadora de opinión pública de Venezuela, Data Analysis. Y familiares de asesinados en protestas a Tarek William Saad, seguimos buscando justicia. El titular del Ministerio Público anunció que enviaron un informe a la Corte Penal Internacional sobre el enjuiciamiento a funcionarios del Estado por violación del derecho a la vida y a la integridad de manifestantes. La Red de Derechos Humanos del Estado Lara, integrada por una veintena de organizaciones no gubernamentales, califica esta actuación como una afrenta a las víctimas de la represión. Pues los familiares de estos 5 de los 22 asesinados en estas protestas antigubernamentales en el año 2017 en el estado Lara, pues exhortaron al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saad, a ofrecer respuestas sobre la investigación de estas muertes. Este jueves, pues ofrecieron una declaración con respaldo de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, Movimiento Vino Tinto y la Alianza Familiares y Víctimas. Bueno, y hay que reportar otra nueva muerte en el río Táchira, el 6º en los últimos 2 meses. Indican las informaciones de prensa que en la mañana de hoy se rescató un cuerpo todavía no identificado en las orillas del río Táchira, en la frontera colombo-venezolana, y con él ascienden a 6 las personas fallecidas durante los últimos meses tratando de pasar al vecino país. La presencia del cuerpo hizo nuevamente que los funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Pedro María Ureña, del municipio de Pedro María Ureña, se activaran para realizar el rescate del cadáver. Se presume que el hombre fue arrastrado por las aguas del río Táchira, cuyo caudal ha aumentado durante los días últimos por las fuertes lluvias. Y eso mientras todavía se discute el paso formal a través de los puentes, las personas siguen arriesgando su vida cruzando el río Táchira y en condiciones cada vez difíciles. Debemos señalarles que el día de ayer mismo se rescataron a 23 personas que intentaron cruzar el río en plena crecida y que afortunadamente para ellos fueron rescatados por las autoridades que evitaron una tragedia. Imagínate, 23 personas que estaban en esta condición de cruce de río. Pero hoy en la mañana hallaron otro cadáver no identificado todavía, de una persona también en el cruce del río Táchira. Y la Fiscalía emite un informe sobre Vox en redes sociales para influir en la CPI. Tarek William Saad aclaró que el fin de las cuentas es generar falsas tendencias adversas al Estado venezolano y a las personalidades señaladas para presuntos responsables de las denuncias hechas ante la Corte Penal Internacional. Pues el fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saad, anunció este jueves que el Ministerio Público emitió este informe acerca del presunto bot en redes sociales con el objetivo de influir indecorosamente en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, pero ya va, es que no hay necesidad de bot, Tarek William Saad, no hay necesidad de bot. Ustedes mismos se hacen la peor propaganda del mundo. Usted mismo, Tarek William Saad, fue el que dijo hace algunos años
que el caso del muchacho que fue asesinado con una bomba lacrimógena no era así, y él lo había asesinado factores de la oposición. Fue usted mismo el que ha impedido las investigaciones a Nicolás Maduro, usted mismo el que ha impedido las investigaciones a diversos factores del sector chavista, quienes han incurrido en hechos irregulares de corrupción. Usted es el que no ha hecho nada en el tema de la violación de derechos humanos en el estado Apure, conjuntamente con el defensor del puesto, de cuyo nombre ni siquiera nos acordamos. Pero ha sido usted, Tarek William Saab, quien también ha impulsado acusaciones y persecuciones contra personas vinculadas al sector de la oposición, artistas, músicos, periodistas, personas que de alguna manera son factores de lucha contra el gobierno chavista, y ha sido usted el que ha impulsado investigaciones a partir de denuncias anónimas hechas en redes sociales. Entonces no necesitan de creación de votos para demostrar que ustedes son violadores de derechos humanos. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz de la Gran Colombia y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a José Ramírez, a Víctor Márquez, a Alex Meneses, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.